Esto es una base de un pilar al lado de la puerta Barbazana, y con la limpieza se ha descubierto que hay aquí una inscripción. Las letras no se ven muy bien, aunque parece que son así de restos muy difusos, pero hay hasta 4 capas de distintos colores. Pues hay un ocre, hay un gris azulado, hay negro, hay 2 tipos de blanco. Y entonces pues vamos a intentar, lo que está haciendo esta restauradora es intentar levantar con mucho cuidado una de las capas blancas que parece que están tapando las letras negras de la inscripción. Entonces pues a ver si de esta manera conseguimos mejorar un poco la lectura y saber, vamos, que nos dé un poco más de información, qué tipo de letras son, de qué época son, incluso llegar a ver qué pone, que eso ya está un poco difícil. El claustro era una zona de enterramientos. Había todo, pues tumbas en todo el suelo del claustro, y entonces se tenía por costumbre en época medieval de lo que se decía enlutar las paredes. Hay muchos restos de negro, mezclado el pigmento con cera, y parece ser que aplicaban toda esa pintura negra en las zonas donde había tumbas de gente, como para marcar pues el luto. Esto es un proceso que se tiene que hacer con mucho cuidado. Se va intentando eliminar una capa que hay por encima de las letras, y en caso de que sea necesario, porque se va a caer la capa que queremos mantener, pues se fija pues por medio de un adhesivo aplicado con jeringuilla fina para pegarla al soporte de la piedra y que no se pierda información o decoración original.